luego de enviar las aplicaciones son 3 meses que uno no escucha nada. En la universidad de mis sueños era el MIT, que recibir la noticia de, miren, no lo podemos aceptar ahorita, uno dice, ya, me quiero dar por vencido. Duele, Ya, duele, eso duele, no es... tener tal vez la resiliencia mental, ¿verdad? De que cuando uno recibe una noticia que uno no quiere recibir, de, mire, sus cualidades están excelentes para el programa, pero ya no tenemos espacio, ¿verdad? Entonces Ajá. uno empieza a sentir así como, bueno, es hora de rendirse tal vez, ¿verdad? Porque todas las universidades que quería, que me quedan más cerca de Guate, aquí en Estados Unidos, me están diciendo que no, porque que ya no hay espacio o que, qué sé yo, que necesitan más verificación, etcétera, etcétera. Entonces uno empieza a sentir así como, tal vez no vale la pena, ¿verdad? Tal vez no vale la pena porque Europa es muy caro y aquí está muy difícil que uno sobresalte, ¿verdad? Antes de empezar nuestro siguiente episodio, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad, donde estaremos explorando el recorrido de vida de muchísimas personas y estaremos aprendiendo de sus retos, de sus obstáculos y cómo superaron todas las adversidades para poder diseñar el rumbo de su vida. Y cuando escuches nuestras conversaciones, podrás aprender, podrás inspirarte, podrás equiparte de tácticas que te permitirán diseñar el rumbo de tu vida en tus propios términos. Y todo lo que tienes que hacer es suscribirte. Suscríbete. Muchísimas gracias. Gracias por tu apoyo. No puedo esperar a empezar este recorrido juntos. ¿Qué maestría estudiar? ¿En qué universidad sacarla? ¿Cómo pagarla? ¿Cómo conseguir una beca? ¿De dónde me saco el dinero? ¿Y cómo generar oportunidades en el extranjero? Y de esos temas y más estaremos conversando el día de hoy con un invitado muy especial que se conecta con nosotros desde California, desde Estados Unidos. Bienvenido, Aldo. Para empezar ahí a ensalzar las cosas, danos un poquito de tu background, qué estudiaste, cuándo te graduaste y qué estás haciendo hoy en día. Bueno, yo, como todos aquí, estudié en la Universidad del Valle, comencé mis estudios en el 2015, ya hace casi 9 años, cómo pasa el tiempo, y estudié ingeniería mecatrónica, me gradué en el 2020, justo me tocó terminar mi carrera antes de las clases virtuales, por suerte, pero, pero sí se nos atrasó la graduación a mi promoción, pero estudié mecatrónica y tuve la oportunidad de trabajar en el proyecto del Quetzal 1. Comencé a trabajar en el Quetzal 1 en el 2018, 2019 lo entregamos a Japón y 2020 continué mis labores en las operaciones del Quetzal 1 cuando ya estaba en el espacio, ¿verdad? Entonces ese es mi background y luego de eso, como ya hablaremos, estudié 2 años ingeniería aeroespacial, mi maestría en ingeniería aeroespacial en la Universidad de Colorado, en Boulder, ¿verdad? Y actualmente me encuentro trabajando aquí en la Universidad de Berkeley, California, en el Space Sciences Lab, en donde trabajo en una misión de un telescopio espacial que la NASA enviará al espacio en el 2027. Ajá, así que de la Universidad del Valle, prácticamente de la zona 15, ahora Berkeley en California, diseñando ese proyecto para lanzar un telescopio especial de la NASA, ¿no? O sea, es un gran recorrido, ¿no? Para atacar muchísimos temas ahí. Y muchos pensarán que, bueno, para tener una oportunidad de ese tipo es una de estas tres opciones. O tenías muchísimo dinero a tu disposición y simplemente escogiste de todos los lugares del mundo, me voy a ir aquí porque tengo todos los recursos, o eras vecino de algún astronauta o de alguien de la NASA, o tu tío trabajaba en la NASA. O sea, ¿cuál de esas tres opciones fue la que realmente marcó la diferencia para obtener esta oportunidad? Claro, de esas que mencionas, ningún. Ninguna, Ninguna, ¿verdad? ninguna. Es puro trabajo duro y perseverancia, porque sería tan fácil si tuviéramos todas las oportunidades abiertas, todo el dinero del mundo para elegir lo que uno quiere, pero al final de cuentas toca No trabajar es por así, no oportunidades. es así. Y entonces Claro. empecemos a devanar eso. ¿Cómo se logra esa magia, no? Porque ¿cómo se hace, no? Es decir, empezaste en la zona 15 con un sueño y platicarnos un poquitito más y en tu opinión, ¿cuáles son esos elementos claves que permitieron que hoy estés donde estás? Claro, como comentaba ya contigo cuando platicamos antes de comenzar esta charla, a mí me gusta comenzar con la anécdota de las baterías del Quetzal 1. Para contarles la anécdota a ustedes, allá por el 2018, febrero del 2018, yo estaba en la U, en un día cualquiera, recibiendo clases, estaba en el curso de diseño mecánico y el ingeniero Víctor Ayerdi era mi profesor, mi catedrático en esa clase, y al finalizar la clase dijo, bueno, antes de que se vayan todos, estoy buscando voluntarios.
para hacer unas pequeñas tareas en el Quetzal 1 y es solamente de poner unas baterías dentro de un horno para probar que sí sobrevivan ciertas temperaturas como las que van a experimentar en el espacio, ¿verdad? Entonces, nosotros con varios de mis compañeros, incluyendo el catedrático Freddy España, que actualmente da clases en la U, y dos de mis compañeros, dijimos, está bien, queremos ser voluntarios, parece algo súper sencillo y qué chilero, ¿verdad? El ser parte Ujú. del proyecto de Salud, aunque sea dar nuestro granito de arena, ¿verdad? En el proyecto. Entonces, bueno, dijimos, vamos a ser proactivos, ¿verdad? Que esa es la primera cosa que uno tiene que hacer cuando uno está buscando oportunidades. Y ese mismo día nos acercamos al ingeniero, le dijimos, queremos participar en el proyecto y dijo, bueno, envíeme sus correos y creo que también nos pidió nuestras notas y así solo para revisar. Y bueno, pasaron varios días y luego nos llega un correo del ingeniero Ayerdi diciendo, miren, lleguen a mi oficina, vamos a platicar de lo que van a hacer en el proyecto, ¿verdad? Nos acercamos a su oficina, nos sentamos esperando a que nos dijera las instrucciones para una tarea súper simple y nos dice, miren, ustedes mejor no van a hacer las baterías, sino van a programar la computadora de a bordo del Quetzal 1. Y nosotros como, ok, nunca hemos programado ningún tipo de satélite en nuestras vidas, ¿no? Y también nos dice, Y y bueno, van a ir para a... aclarar ahí, prácticamente nadie en la Nada, universidad tenía, claro, para los que no sepan, posiblemente la mayoría sabe, pero quizá podrías decir solo unas palabras, ¿qué es el Quetzal? No solo en caso que hay alguno que ya el tiempo haya pasado, o sea, no es claro, sí. cualquier cosa, ¿no? Sí, el Quetzal 1 es la única, bueno, el único satélite que a la fecha ha sido construido completamente en Guatemala y ha operado exitosamente en el espacio, ¿verdad? El proyecto del Quetzal 1 comenzó desde el 2014 en las fases de diseño, 2017 el equipo gana la competencia KiboCube de JAXA, que es la NASA japonesa, y con eso nos patrocinaron el lanzamiento. Trabajamos en el diseño y manufactura del satélite 2018-2019. Lo lanzamos 2020 y operamos en el espacio aproximadamente 7 meses, en donde logramos cumplir todos los objetivos de ciencia, ¿verdad? Fabuloso y primordialmente con patojos chispudos, porque hasta donde entiendo yo, esto no es necesariamente, es decir, esto se hace en otro tipo de infraestructuras, en otro tipo de universidades, otro tipo de recursos, diferente nivel de profesionales, pero aquí hay gente que nunca había visto nada así como vos, que nunca había escuchado ni siquiera qué era la computadora de bordo y cómo se hace, pero Claro, seguimos contando la historia, seguimos claro. contando la historia. Y yo creo que más que las aptitudes y habilidades de cada uno era también básicamente la pasión por el proyecto, porque nosotros no recibíamos ningún tipo de paga, nosotros no recibíamos puntos en las clases por participar en el proyecto, era básicamente amor al arte, ¿verdad? El decir, yo participé en este proyecto y puede ser el primer satélite guatemalteco, ¿verdad? Entonces nos involucramos en este proyecto de una vez. Nos tiramos al agua, ¿verdad? A aprender a nadar y así fue básicamente para todos los que participaron en el proyecto, porque ninguno de nosotros había participado en un proyecto de esa índole y habían puntos en donde no sabíamos lo que no sabíamos, ¿verdad? Decíamos, bueno, Ujú, tal vez nos hace falta algo, pero no sabemos que nos hace falta eso, ¿verdad? En el satélite. El espacio, como dicen siempre, space is hard, ¿verdad? ujú, Y hay muchas cosas que uno tiene que tener en mente, ¿verdad? ujú. Entonces empezamos a trabajar en eso y el demostrar nuestras habilidades en ese proyecto nos abrió puertas al final, Ujú. ¿verdad? Ujú. Y de eso vamos a profundizar un poquitito más sobre esas diferentes puertas, porque hay de diferentes tamaños, diferentes colores, por diferentes Ah, lugares, porque qué bonito, ¿no? Podríamos decir que fue suerte, ¿no? Que te dieron esa oportunidad de ir a meter esas baterías al horno, eso te gustó y eso empezaste, pero eso todavía no responde la pregunta de que, bueno, por hacer eso, ¿cómo se consigue, cómo se logra luego irse a una maestría a una universidad del primer mundo y ahora estar trabajando en estos proyectos fenomenales? Obviamente hay una conexión ahí, pero si vamos un poquito al pasado, contanos, ¿cuándo nace esa idea o esa iniciativa de, bueno, me gustaría irme al extranjero? ¿Nació eso? Contanos, contanos. claro, en el tiempo que estuve trabajando en el Quetzal 1 me di cuenta que la ingeniería aeroespacial era lo que me gustaba, ¿verdad? El tener un reto enfrente mío y tener que determinar cómo resolverlo, ¿verdad? Con Ujú. presupuesto limitado, con conocimiento limitado y en el equipo tuvimos que aprender cómo hacer un satélite, ¿verdad? Entonces dije, esto es lo que yo quiero seguir haciendo en el futuro, ¿verdad? Quiero seguir trabajando en Ajá. misiones espaciales
Y una memoria que me recuerdo muy bien es el 6 de marzo del 2020, cuando vimos el cohete de SpaceX enviar el Quetzal 1 al espacio, ¿verdad? Es un sentimiento inigualable y es algo que he estado persiguiendo desde ese entonces, ¿verdad? El Ajá. poder Saber que ahí va tu trabajo, ahí saber va que tu ahí va esfuerzo y... claro, y ver el gran cohete ir al espacio, ¿verdad? Es un sentimiento inigualable, ¿verdad? Entonces ahí es cuando nace mi intención de irme al extranjero a estudiar ingeniería aeroespacial. Yo siempre había tenido en mente la idea de estudiar una maestría en el extranjero, ¿verdad? Porque uno siempre tal vez está acostumbrado a decir, me voy a ir a estudiar afuera de Guate, pero uno no tiene la idea clara, ¿verdad? Pero ya Ujú. cuando participé en el Quetzal 1 dije, esto es lo que quiero hacer, ¿verdad? Y por eso es que Ajá. decidí O sea que se ir. podría decir que la ilusión o el sueño empieza mucho antes, pero realmente el tomar acción y el internalizar y tomar esa decisión se materializa luego de esa experiencia, ¿no? Es muy Claro, bonito. Ahí ya claro. tenemos esa idea un poco más concreta de que queremos hacer algo, pero todavía falta un gran trecho de, bueno, solo por querer y decir yo participé en esto, aquí están los fondos y aquí están los recursos y todas las universidades del mundo a tu disposición. Creería que no fue así, ¿no? Así que contanos, bueno, diría que tenés esa pasión, esa motivación. ¿Aplicaste a una universidad y te aceptaron y te dieron todos los recursos o cómo fue ese proceso, no? Claro, luego de ya tener esa semilla, ¿verdad? Ajá, La meta de estudiar ingeniería aeroespacial, tenía yo que comenzar el proceso de aplicar a diferentes universidades en el extranjero, ¿verdad? Para poder trabajar en mi maestría, en conseguir mi maestría y asimismo poder ganar experiencia en proyectos aeroespaciales, ¿verdad? Entonces, el primer paso en el 2020, como fue la pandemia, ¿verdad? Me dediqué principalmente a trabajar en el Quetzal 1. Trabajamos en diferentes publicaciones científicas que se han publicado a través de los años y tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Luisea. Y gracias al involucrarme en esos proyectos, logré ponerme en contacto con Luisea, que me dio varias recomendaciones de cómo aplicar en el proceso, cómo poder eh, hacerme notar en las aplicaciones, ¿verdad? Porque las universidades siempre reciben muchas aplicaciones y uno tiene que diferenciarse, ¿verdad? Entonces, empecé el proceso a finales del 2020 y el proceso es básicamente empezar a mandar aplicaciones una tras de otra a muchas universidades, ¿verdad? Porque ese es el siguiente factor. Número uno, como hablábamos, era el ser proactivos, involucrarse en proyectos para que se le abran oportunidades, demostrar que uno tiene la pasión y las habilidades, y luego viene el ser perseverante, ¿verdad? El empezar a enviar aplicaciones. Apliqué a varias universidades en Europa, así como en Estados Unidos, y es un proceso largo, siempre es así, no es un proceso fácil de que uno envía un correo y ya está. Uno tiene que enviar sus papeles, hacer ciertos exámenes y es un proceso de varias semanas, ¿verdad? Con ninguna certeza de que uno va a recibir alguna noticia de que uno fue aceptado, ¿verdad? Entonces, ajá. O sea que es un proceso y fue algo que tomó su tiempo, ¿no? No es claro. solamente aquí está, ¿no? Y para darle un poquito más de sabor, porque claro, aquí hay diferentes alumnos de la comunidad en diferentes años, están pensando, bueno, pero ¿a cuántas universidades se aplica? ¿A cuántas universidades aplicaste? ¿Fue a una y esa te dieron? ¿O aplicaste a 100? O darnos un poquito ahí de sabor, ¿no? Sí, mi proceso creo que fue un proceso metódico. Agarré un archivo de Excel en donde vine y es una lista de varias universidades, no me acuerdo la cantidad, fueron tal vez 25 universidades y entonces después iba investigando de cada universidad, ¿verdad? ¿Qué programas eran? ¿Cuántos años era la maestría? ¿En dónde estaban localizados en el mundo, ¿verdad? Ujú, Porque obviamente la distancia hacia Guate siempre importa, uno siempre quiere regresar a casa aunque sea en vacaciones, ¿verdad? Entonces, un ujú, montón de factores que quería tomar en cuenta, los listé en esa hoja de Excel y luego ir descartando, ¿verdad? Descartando las que tal vez no valen la pena. Y al final me quedé con 12 universidades en total, ¿verdad? Entonces ¿Dos dije o 12? 12, 12, una 12, docena, una una docena docena. de opciones, ¿no? Claro, Nada sí, peor que cartón de huevos eso, ¿no? Así que sí, contanos 12, cuáles se sí. fueron quebrando y cuáles fueron con premio. Claro, y uno quisiera aplicar a muchas más, ¿verdad? Pero como digo, es Ajá. tiempo y dinero, porque cuesta aplicar, ¿verdad? Entonces yo por suerte había tenido la oportunidad de trabajar un par de meses antes de aplicar, entonces con esos ahorros fue que invertí para las aplicaciones, ¿verdad? Entonces dije, bueno, voy a aplicar estas 12 y entonces elegí
para no poner todos la docena de huevos en la misma canasta, ¿verdad? Como dice el Ajá. dicho, apliqué a Europa, 6 universidades y 6 universidades aquí en América, en Estados Unidos, para tener todas las opciones del mundo, ¿verdad? Entonces fue un Ajá. proceso largo, como te cuento, fueron varios meses y luego de enviar las aplicaciones son 3 meses que uno no escucha nada, no sabe si lo Ajá. aceptó o no, ¿verdad? Silencio absoluto, eso está más silencioso que ver que el Quetzal uno al espacio, ¿no? Yo creo que Claro, saltar más sí. rápido el Quetzal uno ahí arriba que en las universidades que estás Sí, sí, aplicando, ¿no? seguro, seguro. Y me recuerdo que después de 3 meses ya a uno de sorpresa le van llegando los correos, ¿verdad? De sí, aceptado o no aceptado, ¿verdad? Entonces, me recuerdo que justamente las universidades de Europa me dijeron que sí, en las de Europa. Pero dijeron, bueno, lo aceptamos, pero usted tiene que pagar todo su programa, ¿verdad? Y Ajá, o sea que eso está más triste que no te acepten, ¿no? Porque te dicen sí, exacto. bienvenido, pero tenés que pagar todo, ¿no? Claro, Y y como, bienvenido y me enviaban todos los correos de cómo empezar a configurar mi portal de la universidad y todo, ¿verdad? Ya aceptado, pero tenía que pagar, ¿verdad? Y era mucho, ¿verdad? ujú, De las universidades y principalmente de las universidades a las que estaba aplicando de aeroespacial, que son las top en su campo, pues hay que pagar bastante, ¿verdad? Y aparte, ujú. no solo es el pagar la universidad, uno también tiene que sobrevivir, ¿verdad? La renta, la comida y todo, que uno ya está viviendo solo en Europa es impensable, ¿verdad? Ir solo así. Hay ciertas personas, obviamente, que tienen las oportunidades de tener el dinero y dicen, bueno, elijo esto y me voy, ¿verdad? Ajá, Pero o sea solo que no es mi ese caso. costal de dinero y de oro no estaba de disposición, ¿no? Entonces hubo que Claro. esperar. Claro, exacto. Y luego aquí en Estados Unidos apliqué a varias universidades, dígase el MIT, Stanford, Caltech, ¿verdad? Que esas universidades tienen un acceptance rate del 1% y así, ¿verdad? Que usualmente para personas que aplican a maestrías y PhDs, uno tiene que tener ya ciertos contactos con profesores dentro de la universidad para que lo acepten a uno. Si no, uno es una aguja en un pajar, ¿verdad? Entre tantas aplicaciones, ¿verdad? Es uno más, uno más, uno más y muy difícil sobresaltar. O sea que con ese Claro. escenario que nos estás planteando, o sea, una docena de universidades, 6 europeas te dicen y te abren las puertas, bienvenidos, siempre y cuando nos muestres el dinero, que no Claro, existía en ese momento. Y claro, las otras que nos has contado ahorita, estas 3, 4 del Ivy League, te sí, dicen, bueno, esas ni siquiera te contestan, ni siquiera se sí, dignan a tener comunicación porque lo que les sobran son aplicantes, ¿no? Entonces, claro, el panorama se empieza a poner un poco tenebroso ahí, ¿no? claro. Y ahí es cuando uno tiene que tener tal vez la resiliencia mental, ¿verdad? De que Mm. cuando uno recibe una noticia que uno no quiere recibir, de, mire, sus cualidades están excelentes para el programa, pero ya no tenemos espacio, ¿verdad? Entonces Ajá. uno empieza a sentir así como, bueno, es hora de rendirse tal vez, ¿verdad? Porque todas las universidades que quería, que me quedan más cerca de Guate, aquí en Estados Unidos, me están diciendo que no. Porque ya no hay espacio o que, qué sé yo, necesitan más verificación, etcétera, etcétera. Entonces uno empieza a sentir así como, tal vez no vale la pena, ¿verdad? Tal vez no vale la pena porque Europa muy caro y aquí está muy difícil que uno sobresalte, ¿verdad? Y ahí es cuando uno tiene que recordar que a uno no le están diciendo que no porque no se esforzó en su aplicación o porque uno no tiene las cualidades necesarias o la pasión necesaria. Simplemente es que hay un montón de personas que tienen la misma pasión y cualidades que uno, ¿verdad? Entonces uno es una aguja en un pajar y uno tiene que intentar sobresaltar, ¿verdad? Pero el factor determinante es la perseverancia, ¿verdad? Hay casos, ¿verdad? Como el que discutíamos hace unas semanas contigo, de un compañero que aplicó varias veces, una, dos, tres, cuatro, 5 veces, hasta que la quinta ya lo aceptaron, ¿verdad? Entonces es de perseverancia, ¿verdad? Eh, Es de perseverancia, pero muy fácil y muy bonito decirlo, pero cuando estás poniendo 12 aplicaciones y no empiezan a claro, salir las cosas, o sea, ¿cómo se maneja eso de ese rechazo, ¿no? Porque al final, especialmente cuando has tenido éxito o has progresado y has visto el fruto de tus esfuerzos, al final claro, empiezan a surgir todas esas dudas, o sea, que ¿cuáles son los elementos claves ahí para? Porque si te hubieses dado por vencido, no estarías ahorita en California, ¿no? O sea, claro. algo sucedió que motivó esa perseverancia a seguir, ¿no? Porque te dicen no y bueno, ¿qué hiciste? ¿O qué hacemos? Y para ahondar en ese punto, yo desde que estaba en la del Valle, yo tenía en mente que mi universidad de mis sueños era el MIT, ¿verdad? El MIT y el recibir la noticia de, miren, no lo podemos aceptar ahorita, uno dice, ya, me quiero dar por vencido. Duele, Ya, duele, eso ¿verdad? duele, ¿no? Eso es como cuando un amor imposible te dice, no te Claro, quiero ver en mi vida, date de claro, aquí, ¿no? lo mismo, ¿verdad? Entonces,
Lo que hice como siguiente paso, también aparte de esas universidades que ya les mencioné, también yo había estado, como les conté, en contacto con el doctor Luisea, que trabajaba en la Universidad de Colorado en Boulder, ¿verdad? Entonces, no, la verdad es que por mala suerte o así, no la había puesto yo en la lista, ¿verdad? Ni Y Luis siquiera me era parte de dice, la docena de huevos, ¿no? claro, Ese ¿verdad? era Porque un uno bono. tiene tantos que elegir que tal vez a uno se le pasan esas oportunidades que uno no vio, ¿verdad? Entonces Luis me dice, mira, ¿y por qué no aplicas aquí a Colorado? La U de Colorado tiene la mayor cantidad de fondos de investigación de la NASA para hacer proyectos. Y yo dije, ok, va, no sé por qué no ¿Cómo lo es hago. eso? ¿Cómo es eso posible? No, ni modo, porque en los otros lugares en California, con esos climas tan fantásticos, se Claro, desaparecen una buena parte del año, ¿no? Mientras en Colorado claro. no hay de otra más que seguir estudiando y trabajando, ¿no? Claro, y bueno, la cosa es que dije, bueno, apliquemos a Colorado también. Y ahí fue cuando el ser proactivo en años pasados en el Quetzal 1 vino a hacer la diferencia, porque yo ya había trabajado con Luis y Luis, sabiendo mis aptitudes y skills, dijo, mira, aplica y también envíales correo a estos dos profesores, ¿verdad? En la universidad, Ajá, te ¿verdad? mostró Entonces, ahí una pequeña sí. puerta o Exacto, ventana, ¿verdad? ¿no? Entonces, justamente es eso de que a veces las oportunidades vienen por el mismo networking, ¿verdad? El hecho de que yo conocí a Luis, Luis me conocía a mí, él me proveyó ciertos tips que yo de otra manera no hubiera podido saber, ¿verdad? Por ejemplo, yo aplicando en el MIT y no conocía a ningún profesor, a nadie, ¿verdad? ¿A quién le tenía que hablar? Saber. En cambio, aquí Colorado me dijo, aquí estos dos profesores, envíales correo, ¿verdad? Entonces, ahí la diferencia, bueno, el siguiente paso fue que también tuve que ser proactivo yo y saberme vender a estos dos profesores, ¿verdad? Ujú. Entonces, es lo que a uno lo que le dicen el elevator pitch, ¿verdad? Que uno tiene que Ujú. saberse vender en 30 segundos, ¿verdad? Uno tiene una oportunidad para Hacer hacerse esa notar. primera buena impresión y hacerse notar, ¿no? Exacto, ¿verdad? Entonces, Luis me dice, mira, envía un correo, tu elevator pitch, ¿verdad? Diciendo rápidamente tu background, tus aptitudes y qué quieres lograr, ¿verdad? En la maestría, ¿verdad? ¿Cuáles son tus goals? Así, Ujú. conciso, en un par de emails y básicamente tenían que ser los mejores correos que yo había escrito en mi vida, ¿verdad? Para poder eh, hacerme notar, ¿verdad? Con estos O profesores. sea que Entonces, background, aptitudes y qué querés lograr, ¿no? claro, exactamente. Pero ahí me recuerdo que background les conté de la Universidad del Valle, que estudié en la del Valle, que es de las universidades en el ranking, en el número uno de Centroamérica, Los que es, educaste dónde queda Guatemala, porque a veces, a pesar que estamos claro, tan cerca, a veces no conocen dónde queda Guatemala, ¿no? claro, exactamente. Y también contándoles que trabajamos en el Quetzal 1, ¿verdad? Y Ajá. sí, del background. Aptitudes, ¿verdad? Contándoles de qué estudié en la carrera. Y de último, las metas, ¿verdad? Yo quiero estudiar esta maestría o doctorado, ¿verdad? Para poder seguir trabajando en misiones espaciales, ¿verdad? Y incluso Ajá. hasta les dije, mi sueño es ser parte de una misión que vaya a Marte, ¿verdad? Ajá. Sí, Ajá. ¿verdad? Mira, Entonces, todo, ¿verdad? ahí lo Y diste todo. Eso estaba más emocionante que una carta de amor, ¿no? Así realmente poniendo claro, ahí todo lo... básicamente, sí. Y entonces envié ese correo y bueno, de último uno tiene que decir, mire, deme 5 minutos de su tiempo, ¿verdad? Para ponernos en una llamada por Zoom, ¿verdad? No es solamente enviar el correo y ya está, sino el correo es solamente la puerta de entrada, ¿verdad? Luego hay que ponerse en contacto y hablar en persona. Siguiendo con la analogía, es como el aventurarte a la primera cita, ¿no? El Claro, realmente, claro. el ir, Sí, ¿no? exacto, ¿verdad? Entonces, bueno, me conecto con estos dos profesores y otro tip que Luis me dio y que creo que es el mejor tip que incluso les puedo dar aquí a la comunidad es que me dice, y yo le digo, mira, si me aceptan igual necesitaría beca, ¿verdad? Pero yo no Ajá. veo que aquí en Colorado den becas y menos para maestría, porque es inusual que den becas para maestría. Y entonces me dice, no, pero lo que tenés que buscar no es una beca. Aquí tenés que buscar un trabajo, porque así no solo te pagan las clases, sino que te dan un salario. Y con eso sobrevivís aquí, ¿verdad? Porque hay que comer, hay que pagar la renta, ¿verdad? Ajá. 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 Entonces me dice, tenés que buscar una Research Assistantship, es decir, un trabajo de research dentro de la U, que es trabajo de medio tiempo, ¿verdad?
que uno trabaja para estos profesores, para estos catedráticos, haciendo investigación, parecido a lo que yo hacía en el Quetzalurno, en la del Valle, pero en la del Valle era voluntario, ¿verdad? Ahí no me pagaban nada. Pero aquí era, bueno, esto puede ser tu trabajo, ¿verdad? Mitad del tiempo estás Ujú. trabajando en research, que uno aprende en ese research, y mitad del tiempo es en las clases, ¿verdad? Ajá, y con eso obtener ese financiamiento. Pero entonces regresando a eso, enviaste ese mensaje, enviaste esa carta prácticamente de invitación, quiero una cita contigo, quiero hacer esto, quiero lo otro, pero como que estuvieras invitando a alguien a cenar, pero después decirle, pero necesito que me ayudes a pagar la cuenta, ¿no? O sea, Claro, de claro. antemano, ¿cómo, Sí, cómo se ponen esas palabras? Necesito que reeducarnos. ¿Cómo pusiste esa línea? Porque esa línea es mágica, ¿no? claro, Ok, sí. yo necesito que Entonces, me... Dale. cuando me puse en contacto con estos profesores y nos conectamos por medio de Zoom, les dije, miren, yo quiero trabajar de Research Assistant para ustedes. Ah, Yo, entonces pausa ahí, o sea, la parte de, by the way, necesito que me ayudes a pagar, eso lo dijiste ya en la charla de Zoom, no en el correo. en el correo también, en el correo también. En Sí, el en el correo correo también les iba un dije, mensaje ahí. Ujú. claro, en el correo les dije, miren, yo trabajé en este proyecto en Guatemala y quiero trabajar de Research Assistant para ustedes en los proyectos que ustedes tengan, ¿verdad? Porque Ah, creo que ajá. mis aptitudes se pueden incorporar muy bien a lo que ustedes están trabajando en la Ah, universidad. fabuloso. O sea que, como bien dijiste ahí, o sea, las palabras claves no es necesito dinero ni no necesito tu caridad, Claro. sino ofrezco y quiero poner mis servicios a disposición para trabajar en estos proyectos de investigación en los que estés haciendo. Claro, Fabuloso. exactamente. Uno ofrece, uno no tiene que pedir, bueno, deme el dinero, uno Eso, ofrece. y Exacto, hay una diferencia ahí, ¿no? Ahí estás ofreciendo tus habilidades, tus aptitudes y tu tiempo y todo en eso, fabuloso. claro. Y para entrar un poquito más en el tema práctico, o sea, les envías ese mensaje y les envías un link de Zoom o les preguntas cuándo es su disponibilidad, o cómo pasas de ser un mensaje a realmente tener esa reunión. Sí, bueno, básicamente lo que les pregunté es, quisiera reunirme por Zoom con ustedes y Ujú, por favor si me pudieran brindar algún calendario o alguna manera de saber su availability en ujú. cuanto están desocupados para poder charlar 10 Conversar. minutos Ujú. con ustedes, ¿verdad? Entonces Ajá. ya ellos me enviaron un link de Zoom, ¿verdad? En donde uno puede calendarizar cuando uno quiere reunirse con los profesores y ya con eso Y hablar y hablar. Y esto lo enviaste a dos profesores. Exacto. a dos profesores de Colorado, de Claro. Boulder. Ujú. ¿Y Claro. los dos respondieron? Sí, entonces respondieron los dos, nos reunimos por Zoom, ¿verdad? Y bueno, el Ajá. primero, bueno, otro tip antes de eso es que en el correo y bueno, también en Zoom, les dije, miren, yo quiero trabajar para ustedes y quiero sacar un doctorado. En ese tiempo Ajá. todavía estaba yo decidido a sacar doctorado. Al final solo hice maestría. Pero Ajá. el hecho de decir quiero hacer doctorado les dice, ah, esta persona es una buena inversión porque se van a quedar aquí muchos años Ajá, trabajando. y ese es otro tip de oro que creo que Luis ha compartido en un par de veces, porque la mayoría de las personas, incluso yo no lo sabía, imagino que la comunidad tampoco está muy al tanto, Ujú. de que de licenciatura se puede aplicar directamente al doctorado. O sea, no hay que Yo no decir, bueno, sabía, exacto. Ujú. y el gran beneficio es, como bien decís, de que por cualquier circunstancias que pueden variar en el camino, uno puede parar antes y salirse de la maestría. Y la gran ventaja es que si entraste bajo esa modalidad de trabajar y ofrecer tus servicios de Research Assistantship, al final, en lugar de pagar la maestría, la pagaste con tu trabajo y tu esfuerzo, ¿no? Que es Ah, exacto, fabuloso, ¿no? exacto. Y justamente Luis me decía, porque yo le decía, es que en Masters Los de... la maestría no tienen forma de ser contratados o tener esas Research Assistantships. Y me dice, no, aplica directo al doctorado. Directo al PhD te fuiste, Exacto, fabuloso, ¿no? ¿verdad? Aunque Y, no estaba seguro yo de si eso era lo que quería, pero como decís, ¿verdad? Uno, si a los 2 años dice, ya no quiero hacer el PhD, uno igual sale con la maestría, ¿verdad? De los primeros 2 años. Entonces, bueno, los contacté por Zoom, platicamos, les digo, miren, voy a empezar ahorita con Masters, pero mi intención es hacer el PhD. Entonces dicen, ah, nítido, ¿verdad? Y también les conté que había trabajado en la parte electrónica del Quetzaluna y uno de los profesores me dice, ah, necesitamos a alguien que haga eso de electrónica para el proyecto, ¿verdad? ajá, alguien que sepa meter baterías al horno o alguien que Exacto, sepa la computadora de a bordo, ¿no? de los dos.
Y de los dos me tocó. Los dos, ¿no? Y ahí es donde vamos de nuevo, ¿no? ¿Es esto casualidad? ¿Es esto suerte? Como decís, el ser proactivo, el involucrarte en un proyecto que Claro, genera credenciales, genera referencias y que eso te sirve para el siguiente paso, ¿no? claro, exacto. Y como decimos, ¿verdad? Es suerte de que justamente eso necesitaban, pero antes de esa suerte fue el networking con Luisea, el ser proactivos de trabajar en eso, en el Quetzal 1, para tener esa experiencia y el ser perseverantes en mandar todas las aplicaciones a las universidades. Y ya después de eso ya se dio esa oportunidad, ¿verdad? Pero, Correcto, correcto, y que muy fácil decir suerte, pero realmente, como bien decís, invertiste tu tiempo, tus recursos, tu dinero, tu cuestión, tu focus en hacer todo esto, bajo lo cual no recibías ni un centavo en la del Valle, ¿no? claro, Y que si exacto. no, y que si hubieses dicho, bueno, esto es mucho tiempo, esto no me gusta, esto no quiero, Ujú, nada de lo que tenés ahora hubiese sucedido, ¿no? O sea, exacto, es interesante esas inversiones y cuestiones del universo, ¿no? Cómo claro. funciona. Entonces, tenés esa reunión con estos profesores. ¿Cuánto duraron? ¿5 minutos? ¿1 hora? ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron las citas? Aproximadamente 15 minutos, creo que 15 minutos. con estos profesores, ¿verdad? Y algo crucial que hice antes de esas reuniones es que investigué sobre los proyectos que ellos están trabajando en la universidad. Ajá, Para ajá, decirles, miren, parecido. yo vi que ustedes están trabajando en esto y Ajá. entonces yo tengo experiencia en esto, justamente, ¿verdad? Para saber por dónde entrarles, ¿verdad? Para saber cómo... Hablando de cómo venderse y cómo seducir Exacto. a la otra Sí. parte, ¿no? Si uno llega sin Ajá. saber qué es lo que están haciendo los profesores, ellos se dan cuenta, ¿verdad? En cambio, si uno dice, yo vi que están trabajando en este proyecto y les puedo ayudar específicamente en este proyecto, ¿verdad? Hay un interés genuino y toda esta información, ¿cómo se obtiene? Me imagino, o platicanos Online. para los que no conocen. Por ejemplo, yo trabajé, en los 2 años que estuve en Colorado, trabajé en dos misiones de satélites tipo CubeSat, estilo Quetzal 1, un poco más grandes, que se llamaban Canvas y Cosmo. Esos eran los dos Ajá, satélites y este profesor que me contrató, tiene su página web de su laboratorio. Usualmente cada profesor o catedrático tiene su equipo de research, ¿verdad? Y cada equipo de ajá. research tiene su website en donde uno puede entrar y leer sobre los proyectos, ¿verdad? Pero Ujú. fabuloso, esos son tips de oro y realmente, o sea, estamos profundizando aquí en la materia, ¿no? Como, porque toda esta docena de universidades que algunas dijeron sí, pero no te pagamos y otras ni siquiera te contestaron o te dijeron no podemos, Claro, a ninguna realmente contactaste a alguien de su staff o a alguien de su claro, claustro o de su facultad para tener este acercamiento. O sea, ahí vamos a eso de exacto, proximity is power, ¿no? O sea, y lo que vos le claro, llamás networking, ¿no? O sea, claro, tener esos, generar esos contactos, acercarte, ofrecer tus habilidades y empezar a conversar sobre cómo vamos a repartir esta cuenta. Pero bueno, tenés esa conversación de 10 minutos, les contás, quiero esto, quiero trabajar, quiero esto. ¿Cómo viene esa conversación, esas palabras mágicas? Bueno, luego ahora de cómo pagar la cuenta, ¿no? Porque eso es lo que nos tiene con ansias. Bueno, o sea, claro. cómo se hace eso después? Claro, y entonces luego de platicar, me dice, uno de los profesores me dice, mira, me parece re bien tu background y entonces venía a trabajar de Research Assistant, ¿verdad? No me lo dijo en esa reunión, la primera reunión, pero luego de ya varias comunicaciones me dice, está bien, venía a trabajar de Research Assistant y al ser Research Assistant ya le cubren a uno todas sus clases de la maestría y le pagan a uno salario de medio tiempo, ¿verdad? Entonces ya Ajá. con eso uno puede sobrevivir, ¿verdad? Y ya paga uno sus clases. Y al final de cuentas, no solo es el dinero de pagar las clases, sino el hecho de poder no solo estudiar, sino trabajar en lo que estoy estudiando también, me ayudó a aprender mucho más. Y hasta me atrevería a decir que el 60% de lo que aprendí en mi maestría fue por el trabajo que estaba haciendo y no por las clases, Ajá, o ¿verdad? sea que esos credenciales y esas cuestiones para poder llegar incluso al trabajo que tenés hoy en día en Berkeley, posiblemente si hubieses tenido un costal de dinero en Guatemala y no hubieses tenido Exacto. que hacer esas aplicaciones y el tener ese tipo de trabajos para pagar tus estudios, y te hubieras dedicado a plácidamente estudiar y a disfrutar de la vida de estudiante, Claro, no no tendría esa... estarías, no tendrías esos credenciales y esas aptitudes y esas habilidades y ese networking que generaste que luego te llevó a California, ¿no? Claro, y un spoiler aquí, Ajá, plantándome un poco, cuando apliqué aquí a Berkeley, repetí el proceso, ¿verdad? Les dije, miren, trabajé en estos proyectos en Colorado y yo vi que ustedes están trabajando en esto y yo los puedo ayudar específicamente en esto porque tengo experiencia en Colorado. y así Y vas aplicando prácticamente la misma fórmula y se va exacto, repitiendo y vas mejorándola y vas refinándola, ¿no? Y eso exacto, va de la mano aquí con lo que nos preguntaba alguien, aquí Miriam Valeria nos preguntaba si Berkeley era la universidad de tus sueños y prácticamente ya la contestaste, ¿no? La de tus sueños era MIT, prácticamente te dio el esquinazo, ¿no? Ni siquiera se dignó a atenderte, ¿no? Pero lograste entrar a Norteamérica a través de esta táctica fabulosa con los profesores, con Boulder haciendo ujú, esto,
contactándolos, te dan trabajo, te generan y luego esa misma fórmula la aplicamos para irnos a California, ¿no? Después de sacar la maestría. Claro, y Berkeley, para contestar, no era la universidad de mis sueños porque cuando apliqué a universidades, Berkeley no tenía programa de ingeniería aeroespacial, ¿verdad? Ajá, o sea, eso Y vino después. claro, y uno siempre tiene en mente el camino perfecto, ¿verdad? Pero Ujú, quizás ese camino perfecto no lo lleva a uno donde uno quiere estar, ¿verdad? Y lo mismo, ujú, si hubiera ido a MIT, probablemente no hubiera tenido acceso a todo el trabajo que realicé en Colorado, ¿verdad? Porque ujú, en Colorado básicamente tenía yo bastante campo para trabajar en lo que yo quería trabajar en la universidad y aprendí mucho más de lo que hubiera aprendido estando en el MIT, que los programas son un poco más cerrados. ¿Verdad? ujú. Y luego aquí en California, también, yo nunca había pensado en Berkeley hasta que me di cuenta que ellos tienen un lab de research aeroespacial en Berkeley, que es separado digamos, el mero campus de Berkeley, pero es parte de Berkeley, ¿verdad? O sea, pertenece a la misma, pero ¿cómo decirlo? Entonces no tienen un programa de aeroespacial, de ingeniería aeroespacial, pero tienen un laboratorio que hace todo ese research Claro, para la NASA y en este caso con el satélite que estás, perdón, con el telescopio que estás trabajando claro, y exacto. fabuloso, ¿no? Exacto, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿ah? Que uno tiene en mente el camino perfecto, pero uno se va topando con otras oportunidades que tal vez son mejor, ¿verdad? Son mejores. Y lo mismo pasó aquí en Berkeley, ¿verdad? Que miro, aquí está este laboratorio y justamente vengo a trabajar aquí y me doy cuenta de que aquí es mucho más fácil que gente internacional trabaje en cosas de aerospace, ¿verdad? Porque aeroespacial está bastante relacionado con lo militar. Entonces, sí hay ciertas Ujú. restricciones para ser internacionales, pero este laboratorio tiene ciertos acuerdos con el gobierno que permiten a más internacionales Permite a los talentos internacionales. Y ahora que estás tocando ese tema, porque a veces también sale esa cuestión, bueno, el espacio, esta disciplina ¿cómo decirlo?, tan avanzada, y especialmente viniendo de países donde no existe esa infraestructura, bueno, no existe ingeniería aeroespacial en Guatemala, no existía trabajar. precedente ni siquiera de algún acercamiento a esa industria hasta que vino el Quetzal 1. Y luego Exacto. uno dice, pero bueno, ¿cómo da la talla uno? ¿Cómo está? ¿Cómo se pone uno al lado de estos que están estudiando doctorado? ¿Y cómo pensar de ir de haber salido de la zona 15 a ir a estar estudiando y hacer investigación con los top researchers Claro, y doctores y esto y en el espacio diseñando cosas? O sea, y ahí hay un mito ahí, o sea, da sí. uno la talla, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente cuando uno ya llega ahí? O sea, contanos un poco de eso, ¿no? Sí, uno cuando llega a estas universidades, uno experimenta lo que le llama aquí en Estados Unidos el imposter syndrome, ¿verdad? Uh Uno que -huh. siente, yo no debería estar aquí, ¿verdad? Tal vez no tengo las capacidades necesarias y así. Y uno se siente nervioso, ¿verdad? Al inicio de decir, aquí van a saber que yo no doy la talla y van a decir, bueno, contratamos al incorrecto, ¿verdad? Este chapín Pero que se cree que vaya mejor a hacer tortillas de vuelta a Guatemala, ¿no? claro, exactamente. Y justamente uno tiene que demostrar sus habilidades y cuando menos lo siente uno se da cuenta que uno estudiando en la del Valle de Ingeniería, uno está más que preparado para afrontar cualquier reto que a uno se le pueda presentar en el extranjero. Uno está igualmente preparados que los extranjeros. Tenemos el mismo nivel, ¿verdad? Las mismas capacidades y solo es de demostrarlo, ¿verdad? Ya al demostrar las cualidades de uno, el seguir trabajando, las personas se dan cuenta, ¿verdad? Y a uno se empieza a sentir un poco más confiado en sus propias habilidades. Al inicio siempre es difícil, uno siempre siente el imposter syndrome toda la vida, pero es de solo demostrar, ¿verdad? Trabajar, ser proactivos De y... demostrar y de seguir avanzando, porque aquí también hay otro tema interesante, ¿no? Porque si bien es cierto que decís que todos tenemos las mismas oportunidades, las mismas capacidades, pero hay algo que nos distingue, ¿no? Porque si bien es cierto que venimos de un país que no tiene la infraestructura, que no tiene todo esto, pero me parece que hay algo que algunos le denominan como esa hambre, o esa hambre de Claro, querer hacer la algo, gana. ¿no? Y Sí, esa garra que uno tiene, sí, a pesar de que a primera vista digan, bueno, ¿y este de dónde viene o dónde salió? A la hora de ponerte uno a uno con estos otros que no tienen esa hambre y no tienen esa garra, a veces, y más que a veces, en la mayoría de los casos, al menos ese es un patrón que he encontrado con todos los que he entrevistado, quizá en ujú, tu caso estás siendo un poco humilde, pero lo que me dicen es, bueno, al final yo no tenía nada que envidiarle a estos otros, o sea, al ujú. final a veces hasta me sentía superior en mis capacidades, no en mis capacidades, en mi desempeño comparado con los otros, si bien es cierto que me cuesta, es un idioma diferente o es una cosa, pero dame un tiempo y yo estoy o Claro, sea, por sí. encima, ¿no? Y esa garra que platicamos, esa es nuestra arma secreta como chapines, ¿verdad?
porque las personas que ya viven aquí en el extranjero dicen, bueno, no sale esta oportunidad, tenemos otra oportunidad. Nosotros Next, tenemos que next. aplicar desde ¿Sí? allá y venir aquí y arriesgarlo todo, ¿verdad? Entonces, Ahí sí que uno vas all in o es nada, all, ya no hay de vuelta, ya no hay de vuelta. Se quiebra un huevo, ya no se puede pegar de nuevo, ¿no? O claro, sea, y pasa en todo. Por ejemplo, en el Quetzal 1, por eso es que la misión tuvo éxito, porque era una sola oportunidad, ¿verdad? Y de hecho, cuando llegué a Colorado a trabajar en los satélites, me di cuenta que cosas que hacíamos en el Quetzal 1 no las estaban haciendo ahí. Y yo, miren, tenemos que hacer esto, ¿verdad? Tomando ajá, experiencia de lo que hicimos en el Quetzal 1, de ¿verdad? dónde viene, ¿no? ¿De dónde viene? Y las estadísticas, según recuerdo, estaban en contra, ¿no? Porque el primer intento es como el primer panqueque, no siempre sale El, mal, ¿no? el Pero, 60% de las primeras misiones falla. Y el Quetzal 1 ajá, funcionó perfectamente, ¿verdad? Y por el simple hecho de que era nuestra única oportunidad, ¿verdad? Entonces es esa garra de venir y es decir, esa garra que vamos estamos con todo. hablando, ¿no? Así que la pregunta ahora para los jóvenes es cómo despertamos esa garra, ¿no? Y no es que cómo la despertamos, sino que todos tenemos esa garra, pero esa debe estar alineada con tus pasiones y habilidades y talentos naturales, porque si te hubiesen, en lugar de haberte ofrecido poner esas baterías en el horno, que te hubieran ofrecido cualquier otra cosa que nada que ver con lo que realmente te gusta, la garra no hubiera salido, ¿no? Porque es el Claro, conocerse, el alinearlo con lo que realmente querés y empezar a buscar ese camino y esa oportunidad, ¿no? claro, eso es seguro. Y incluso si uno empieza con tal vez tareas que a uno no le gustan tanto, aunque a uno Ujú. no le gusten, es demostrar que uno las va a hacer bien, ¿verdad? Demostrar que esa tarea, aunque sea simple, de tal vez unas baterías en el horno o algo que a uno no le gusta, uno lo va a hacer bien, porque después las personas se dan cuenta y dicen, ah, bueno, hace esta tarea también. Y así se va acercando uno progresivamente a lo que uno quiere hacer, ¿verdad? Fabuloso y fantástico. Y esas historias son fabulosas porque al final, como dicen algunos, no es que hiciste un plan hace un par de años, yo voy a estar en Berkeley hoy el 27 de Claro, febrero del 24 diseñando este seguro, telescopio para mandarlo a la NASA. O sea, eso no es así. Entonces a veces te claro, preguntan, si no hiciste un plan y si tu plan era al revés o era alguna otra cuestión, era ahorita el MIT, ¿esto para qué hacer el plan? Pero después a veces uno dice, bueno, si no hubiera hecho ese plan, si no hubiese hecho ese plan, no hubiese logrado descifrar estas oportunidades y este camino, posiblemente no estarías acá. O sea, el claro. plan es importante, pero es más el proceso más allá que el plan en sí, ¿no? Claro, exactamente. Es como un arco y una flecha, ¿verdad? Uno siempre tiene que Mm. apuntar de todas maneras. Tal vez la flecha se tuerce y va por otro camino, pero uno al inicio siempre tiene que Pero apuntar, sin la ¿verdad? flecha y el arco prácticamente no vas a cazar nada, ¿no? Entonces hay que Exacto. tenerlo y hay que aprender y hay que probar, intentar y esto y lo otro. Porque aquí tenemos prácticamente conectados tres lugares muy interesantes, ¿no? Noruega, California y Guatemala. Y aquí hay una mega mastermind, si lo podemos llamar de esa forma, ¿no? Donde se pueden intercambiar ideas, donde se pueden intercambiar muchas cuestiones que pueden cambiarle la vida a muchas personas, así como en tu caso, Aldo, ¿no? O sea, si no te Claro, hubieses topado con el doctor Luis Sea, posiblemente el camino hubiese sido un poquito diferente, o cómo hacerlo, cómo trabajar, cómo hacer estas cosas para lograr el sueño, pero ese tip de oro, directamente al doctorado, claro, aplicar, research assistantship, o sea, se abre un exacto. mundo y un panorama totalmente diferente. Claro, y por Pero eso es que toquemos, creo que es ¿ya? una labor de oro la que está haciendo la unidad de egresados, ¿verdad? Porque estos tips a veces le caen a uno de perlas, ¿verdad? Es justamente lo que uno necesita, ¿verdad? Lo de research assistantship, lo de buscar doctorado, eso es de los mejores. Y fabuloso. Y con eso prácticamente solo para que quede claro, cuando trabajas de eso, te cubre todos los gastos de tus estudios, te cubre, como bien dijiste, para pagar tu renta, tu comida, y Claro, prácticamente no necesitas ni un centavo más, o sea, estás claro. cubierto, Sí, 100% tu obviamente uno, estadía, uno tiene que con una manejar vida bien su moderada de presupuesto, estudiante, pero ¿no? claro, exacto, exacto, pero sí. Ajá. O sea que todas esas preguntas que a veces nos hacemos, bueno, ¿de dónde me voy a sacar $100,000 para pagar este programa? ¿Dónde? O sea, ese pequeño reto, ese pequeño obstáculo se desaparece con Exacto. hacer esa llamada, con hacer ese approach, con esas palabras mágicas, contactar al profesor, decir, quiero trabajar con vos de esto, ofrezco mis servicios, cuando platicamos 15 minutos que cambian tu vida prácticamente, Claro, ¿no? exactamente. Yo creo que al final estudiar en la del Valle salió más caro que estudiar la maestría aquí en los Estados Unidos, por lo menos. Que estar mandando cosas, no tiene sentido, pero así es como funciona el Sí, mundo y eso es lo exacto. fabuloso que ahorita estamos resolviendo esto, ¿no? Y aquí nos Sí, preguntaban de que nuevamente creo que ya le habías respondido de que cuánto tiempo te llevó desde que enviaste las solicitudes a ser aceptado en la universidad. Bueno, en las primeras dijiste 3 meses para que te contestaran, pero cuando hiciste este proceso ya con Colorado, cómo fueron los tiempos para educar aquí a la audiencia? claro. Yo usualmente los deadlines para aplicaciones, por ejemplo, en Estados Unidos es noviembre o diciembre. Ujú, Entonces, uno tiene que hacer diferentes cosas como escribir un ensayo, cartas de recomendación, ujú, todo todos el proceso. las notas, transcripts. Entonces, eso es de hacerlo con tiempo, ¿verdad? Entonces, yo Ujú. me puse una meta cada mes, ¿verdad?
junio Ujú, 2020 tengo que terminar el ensayo. Julio 2020 tengo que conseguir las cartas de recomendación. Agosto hago el TOEFL, ¿verdad? Y el ujú, GRE, que es lo que usualmente uno tiene que hacer de exámenes de maestría aquí en Estados Unidos, y así, ¿verdad? Entonces, cada mes iba consiguiendo algo más, ¿verdad? ujú, Septiembre, conseguir todas mis notas de la del Valle, sacar fotocopias de mi título, etcétera, ¿verdad? Y bueno, ujú, ya en octubre, con un mes de campo, ¿verdad? De distancia a la deadline, ya recopilé todo y enviada, ¿verdad? En octubre. Y luego escuché de las universidades aproximadamente en febrero del año siguiente. ¿Verdad? Entonces fue una espera de aproximadamente tres meses y pico. Ujú. 3 meses y fracción ahí con esa ansiedad. ¿Será que sí? Claro, ¿Será que no? ¿Que hago esto y lo otro? Y muchas cuestiones, ¿no? claro, Pero mira, aquí exactamente. nos hacen otra pregunta. Qué bueno, entrar a proyectos definitivamente es la mejor forma de tener estos contactos, pero Claro. ¿habrá otra forma de poderlos encontrar? No estoy seguro si se refiere a los contactos o a los proyectos, si no se puede participar en algún proyecto. Creo que ayudarnos con esta pregunta quizá más de la mano de si no tenés acceso a hacer algún proyecto o a trabajar como research assistant, ¿qué otras formas hay de poder obtener financiamiento? Esa es una parte de lo que entiendo de la pregunta y quizá la otra parte sería si no conoces a los contactos, bueno, la manera de encontrar los contactos es ir a la página online y ver si hay algo que se alinea con tus intereses, ¿no? Claro, exactamente. Creo que si uno no tiene los contactos o si uno no tiene la información necesaria de proyectos, es porque uno todavía no ha buscado, ¿verdad? Porque Uh siempre -huh, hay. Y incluso si uno no conoce las personas, uno puede ir online, ahí están los correos. Usualmente, por ejemplo, las universidades de Estados Unidos siempre tienen los correos de contacto de los profesores y uno tiene que aproximarse, ¿verdad? Uno tiene que hacer el primer paso y ser todo insistente. es público ahora en estos días, ahora no hay excusa, con el internet todo, prácticamente todo está ahí, Exacto. ¿no? Sí, es más fácil conseguir información de universidades de Estados Unidos que en Europa. Eso me di cuenta cuando apliqué en Europa. No mucho les gusta usar las páginas web. Eso sentí Son más comparación. privados, son más privados, ¿no? Son más privados, pero siempre se puede conseguir el networking, ¿verdad? Y Ujú, siempre hay proyectos con los cuales trabajar, ¿verdad? Entonces es de hacer ese research, ¿verdad? De hacer esa investigación con bastante tiempo, ¿verdad? Porque cuando uno aplique, uno ya sepa en qué están trabajando. Ujú. ujú. Y hablando de tiempo, porque en tu caso al final, bueno, como bien dijiste, te trabajaste una temporada, ahorraste y luego te fuiste. Quizá en este caso fue más por dinero, por coincidencias, pero realmente esa es otra herramienta fabulosa, ¿no? El generar esos credenciales y esa experiencia que te ayuda en lugar de irte directo al graduarte, irte sin haber trabajado, ¿no? Claro, y ahí sí usaría yo la palabra suerte de Ajá, haber tomado ese año sabático, porque justamente fue el COVID. Si me hubiera ido, ajá, me hubiera tocado virtual la maestría. Pero ajá. sí, el tomar ese año fue tal vez la mejor decisión que tomé, no porque quería descansar, ¿verdad? Porque en ese año no descansé, sino que ese año me permitió, número uno, trabajar en las operaciones del Quetzalú en donde Ujú, estuvimos varios meses enviando comandos y analizando data del Quetzal 1 y realizando las publicaciones del Quetzal 1. Y ahí fue donde hice el networking con el doctor Luisé. Y luego también ese año me permitió tener el tiempo necesario para realizar las aplicaciones, ¿verdad? Hacia las universidades. Y número tres, el tener también, tenía yo otro trabajo en desarrollo de software que no era relacionado a Aerospace Engineering, pero dije, bueno, con esto ahorro lo suficiente para, aunque sea los primeros meses que yo esté allá, ¿verdad? Entonces me dio ese como si uno tira con onda, ¿verdad? El ujú. poder apuntar bien durante ese año, ¿verdad? Tener ese tiempo después de graduarse de la VG, el poder tener en mente qué es lo que quiere hacer uno, el poder aplicar con más tranquilidad, ¿verdad? Porque estando en las Fabuloso, clases de la fabuloso. del Valle, uno tal vez está un poco más estresado, uno no aplica Muchas bien. distracciones, no está ese laser focus, no tenés esa habilidad de realmente enfocarte, ¿no? Pero buenísimo, en tu caso, bueno, existió esta oportunidad de esto y lo otro, pero si no hubiese sido por el Research Assistantship o no se hubiese dado ese camino, o no lo hubieses conocido, ahora que estuviste del otro lado, ves que hay otros caminos para los que, porque habrá gente que posiblemente o no le gusta la investigación o quiere otra cosa, o sea, hay otros mecanismos para obtener financiamiento cuando uno no tiene $100,000 en la bolsa para simplemente decir me voy a cualquier universidad porque aquí está mi costal de dinero. Pues para serte completamente honesto, como he estado haciendo research todos estos años,
la mayoría de personas que trabajan conmigo son research assistants, ¿verdad? O sea Y que ese es tu gremio, esa es tu cosa y esa quizás sea tarea más para mí, ¿no? claro, Encontrar a alguien que se haya ido con otro mecanismo para luego claro. compartirlo con la comunidad. Lo que sí es que el research no significa hacer cosas de ciencia, ¿verdad? Porque yo Ujú, dije, quiero hacer ingeniería, ¿verdad? ujú. Y por eso es que al final no hice el PhD, ¿verdad? Porque con la maestría dije, estoy bien con ingeniería. Pero el ser research no significa estar haciendo investigación científica. El hacer research es solo el título del trabajo y yo estoy haciendo cosas de ingeniería y diseño, ¿verdad? Entonces, Ujú. no hay que asustarse por el nombre, ¿verdad? Es No hay que solamente un asustarse por trabajo. el nombre y eso es donde decís la clave es tomarse la molestia. Dice que Claro, tomarse la molestia de exacto. averiguar cuáles son los proyectos, qué es lo que están haciendo y luego meterse a involucrarse a algo de eso, ¿no? Y lo importante ya sea estudiar ingeniería o ciencia, por ejemplo, en mi caso, el estar estudiando aquí en los Estados Unidos es que aparte del año extra que me dejan trabajar con mi visa de estudiante después de graduarme aquí, puedo solicitar 2 años más para seguir trabajando aquí por haber estudiado ciencia o ingeniería. ¿Verdad? Ajá, y ahí estás tocando un tema sumamente interesante, porque a veces yo hago esa analogía, que cuando yo estaba en Guatemala, mi pregunta más importante era cómo me voy, ¿no? ¿Cómo Mm, me voy? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se logra? Pero luego claro. cuando ya está uno del otro lado, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y ahora cómo me ¿Cómo me quedo, quedo? no? Claro, ¿Cómo me quedo, no? Y ahí claro. en ese momento estás con esas extensiones y lo otro, y ya después la siguiente pregunta, que ya veremos si vos me contestarás si así es o no, es donde empieza uno, ¿será que me regreso o cómo Mm. contribuyo para seguir con ese nexo con Guatemala, ¿no? O sea, esa es la siguiente fase del proceso, pero no sé en qué etapa estás vos en este momento. A la mitad, diría yo. A A la la mitad. mitad entre el Eh, cómo me quedo y el cómo le hago si claro. regreso o cómo contribuyo, ¿no? Sí, por ejemplo, ingeniería aeroespacial, obviamente el campo está mucho más desarrollado aquí que en Guatemala, sin embargo, siento que siempre es importante tener ese nexo a Guatemala, ¿verdad? Entonces, incluso Mm, si yo tomo la decisión de no regresar, si quisiera seguir contribuyendo, por ejemplo, con la unidad de egresados para poder seguir transmitiendo ese conocimiento a Guatemala, ¿verdad? Porque no es solamente el venir, irse y quedarse con todo el conocimiento acá, sino también enviarlo de regreso a Guatemala, ¿verdad? Para que así los jóvenes sigan participando en sigan ciencia. participando y se sigan inspirando y más que todo que se liberen de Claro, esas ideas o de esas barreras que realmente no existen. Porque en exacto. tu caso, y algo muy importante que vale la pena rescatar de toda esta historia, porque es muy bonito que aeroespacial, que Quetzal 1, que esto, que research y todo, Ujú. pero no es solamente específicamente para ese nicho, para ese campo, sino Claro, la fórmula que nos acabas de compartir prácticamente es para todas las carreras científicas, para empezando por ahí, no cualquier claro, ingeniería, cualquier biología, que es lo mismo, ¿no? Y esa fórmula se puede aplicar, replicar, refinar y básicamente obtener un posgrado todo claro, pagado por exacto, simplemente tomarse la molestia de averiguar cómo lo hizo alguien más, ¿no? exacto. Sí, yo tengo compañeros que estudian biología, mecatrónica, física, que se han ido a estudiar al extranjero, ¿verdad? Entonces, esa es una fórmula que aplica para cualquier ámbito, para cualquier carrera. Y como nos encanta cuando son estas conversaciones estimulantes, ahí romper un poco las reglas, porque al final es así como hacemos, oficialmente nos dan una hora, pero ya hemos platicado un poquitito más de la hora, pero aquí sigamos unos minutitos más solo para seguirlos, porque aquí veo que hay bastantes todavía, hay un área que a veces me hacen mucho la pregunta y quiero obtener tu opinión, y es, a Claro, veces hay mucho, ¿cómo decirlo? Romantizamos mucho la irse al extranjero, pero hay un elemento ahí claro, importante que quizá no es para todo y hay una parte de, bueno, no es todo color de rosa, ¿no? Dejar la claro. familia, dejar esto, querés expandir un poquitito en ese elemento de cómo lo manejaste vos o cómo lo has visto. Sí, claro. Por ejemplo, para comenzar en ese punto, diría yo, si hubiera podido trabajar en ingeniería aeroespacial 100% en Guatemala, me hubiera quedado en Guatemala, ¿verdad? Ujú, Obviamente es la casa de uno, es el país de uno, es la gente de uno, no está acostumbrado a la cultura, ¿verdad? Y el venir al extranjero siempre es un cambio bastante difícil, ¿verdad? Y entonces es de estar conscientes del sacrificio que se hace, ¿verdad? ujú, No es pensar, ah, va a ser todo fácil, me voy a estudiar y ya, sencillo va a ser todo, sino es estar conscientes de, bueno, va a ser una etapa difícil en lo que me acostumbro, pero voy a estudiar lo que me apasiona, trabajar en lo que me apasiona, entonces va a valer la pena, ¿verdad? Es hacer ese trade-off y decir, bueno, vale la pena, ¿verdad? Entonces, sí, obviamente es romantizado, como decís, ¿verdad? Uno dice, ah, qué bonito irse al extranjero, ¿verdad? Pero estando uno del otro lado, uno extraña el país, ¿verdad? uno extraña, pero vienen muchas gratificaciones en otros Claro, sentidos, ¿no? Así que claro, nunca hubiese soñado ni imaginado, ¿no? claro, exactamente. Y es parte de la garra, ¿verdad? El decir, bueno, aquí tengo que hacerlo bastante bien por todo el sacrificio que uno hace de irse de su país.
el decir, bueno, aquí vengo a dar lo mejor de mí, a lo mejor posible. Mm. ¿Qué recomendación le das a alguien? Ya bien, ya después de tu recorrido, de haber visto esto desde ese otro lado, ¿qué recomendación le das a alguien, a un universitario del Bayeriano, que esté en este momento pensando, dudando, ¿será que puedo? No tengo esta cantidad de dinero, no es posible, ¿cómo lo hago? Investigación, ¿cómo es? O sea, si te pudieras dar como de que dijeras vos un consejo a vos mismo en el pasado, cuando estabas dudoso, bueno, ¿qué dirías? ¿Qué te dirías a vos mismo o a alguien más ahí? Bueno, Claro, sí, yo les diría es el seguir esos principios que mencionábamos, ¿verdad? El número uno, si uno está dudoso, bueno, es ser proactivos, venir y investigar de qué oportunidades hay afuera, qué proyectos hay afuera. Con eso uno va más o menos haciéndose la idea de qué es lo que quiere uno, en qué quiere participar. Y ahí es cuando uno se encuentra las oportunidades y dice, esto es lo que quiero ir a hacer, ¿verdad? Y sí me motiva lo suficiente para irme al extranjero, ¿verdad? Entonces, número uno, ser proactivos. Número dos es demostrar las aptitudes de uno, ¿verdad? Cualquier tarea que a uno le toque hacer en algún proyecto es hacerlas bien, aunque a uno no le guste las primeras tareas, para que las personas se den cuenta de que uno tiene la motivación necesaria, ¿verdad? Para poder seguir avanzando en el proyecto. Y número tres es la perseverancia, ¿verdad? El estar preparados para recibir el no. El saber que el no es lo más posible, es lo que uno va a recibir de primeras, ¿verdad? Es estar preparado para el no y decir, bueno, no importa, en algún momento va a venir el sí y seguir tratando, ¿verdad? Entonces, esos son los principios que yo me diría a mi yo del pasado, esto es lo ¿qué más te digo? importante, ¿verdad? Fabuloso, fabuloso. Y mira que como siempre las cosas funcionan interesantes. Les hicieron una última preguntita para los dos, dice, y es cuando aplicamos al extranjero, ¿lo hicimos inmediatamente al graduarnos o si nos tomamos un año sabático para buscar oportunidades? En mi caso, rapidito, yo más que Mm, tomarme un año sabático, yo lo que no tenía era el dinero para irme, ¿no? Entonces dije, bueno, mm. si hubiese tenido el dinero para irme inmediatamente, ni bien cerrado pensum, prácticamente solo que imprimiendo el título, ya hubiese Claro, estado en el otro lado. Pero no exacto, pude hacer eso porque no tenía los recursos, cuestiones, y lo que aparenta ser año sabático realmente fue trabajar y que claro, por coincidencia y por suerte generó credenciales, generó cuestiones y se abrieron oportunidades y al final, si no hubiese sido así, no estaría donde estoy. Y me exacto. imagino que hay algo similar en tu caso, ya lo medio comentaste, ¿no, Aldo? Claro, es lo mismo, ¿verdad? Ese año sabático no fue para nada un año de descanso, ¿verdad? Sino fue para tomar la aviada y poder ya dar el salto el siguiente año, ¿verdad? Así fue. Y que esa vida nos dio al final eso. Pero bueno, y como siempre, cuando ya les digo ya nos vamos, entonces empiezan a hacer más preguntas. Eso es fabuloso porque así nos obligan a quedarnos, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿hay algún proyecto como que sale uno actualmente en la VG? Esa quizás es más para vos, Aldo, si tenés conocimiento de cómo, Eh, más que todo, de cómo se entera uno de esa clase de proyectos o proyectos de investigación en las diferentes carreras de la U. Claro, la verdad es que no estoy seguro. Yo creo que sí están trabajando en el Quetzal 2, pero la mejor forma de averiguar si hay un proyecto de esa índole es acercándose a la oficina del ingeniero Ayerdi, ¿verdad? Él siempre va a estar dispuesto a recibir a cualquiera que quiera participar en los proyectos, ¿verdad? Ujú. Y me imagino que eso es básicamente en todas las diferentes disciplinas y carreras, ¿no? De que, bueno, el Claro, director del departamento, la facultad, pues tiene conocimiento de las diferentes áreas. Y ahí es nuevamente vamos a tu proactividad, ¿no? claro, exactamente. Ujú. Buenísimo. Entonces, como esto ya más o menos lo hemos estado conversando, al menos en mi opinión y en mi experiencia, la fórmula para alcanzar tus objetivos es básica y tiene tres puntos. Primero es tener claridad en lo que quieres lograr. Si no lo tenés claro, está más o menos difícil, es parte de lo de tu elevator pitch, o sea, tener esa claridad. Segundo es definir por qué lo quiero, ¿no? ¿Cuáles son esas motivaciones? ¿Qué es lo que realmente me motiva para lograr eso? Y tercero, pues bueno, es tomar acción. Pero muy bonito, tomas acción, estás esto, pero aquí puedes estar en un loop indefinido, ¿no? Porque error, prueba, error, aquí probando, caminando, esto y lo otro. Entonces, la manera para acelerar esos resultados es modelar y aprender de alguien que ya logró lo que vos querés. O sea, si yo estoy estudiando ahorita mecatrónica, me gusta el espacio y quiero esto y quiero lo otro, pues estoy aprendiendo. Aquí está Aldo, me contó toda esta historia, fabuloso. ¿Dónde te contacto? ¿Cómo hago? Para lo que a vos te costó 5 años, quizá yo lo pueda hacer en uno, ¿no? O sea, y esa es la manera siguiendo esos pasos y ese modelo. ¿Estás de Claro, acuerdo? claro, y para agregar, estos pasos no es de hacerlo una vez, es de Uh -huh. hacerlo todos los días, ¿verdad? Y tener en mente claridad de lo que uno quiere lograr, saber definir lo que uno quiere y tomar acción. Y es un proceso constante, que no para, ¿verdad? Que no para.